Hola jóvenes, un gusto poder saludarlos en este domingo por la noche, en mi caso, después del Super Bowl, un poco triste porque perdieron los Jefes de Kansas, pero bueno, así es esto. Hoy vamos a ver un tema, dos temas en uno. El primero es el de la República Restaurada con Benito Juárez y Sebastián Lerdo de Tejada. Vamos a ver un poquito de lo que alcanzaron a hacer en sus gobiernos. Y el segundo es entrar al Porfiriato, a ver esta cuestión de logros, aciertos, desaciertos de don Porfirio Díaz y vamos a abordarlo de una manera práctica y me parece que también un poco rápida. Antes de empezar les explico rápidamente lo que será la actividad, que van a hacer un esquema, un pequeño esquema en su cuaderno sobre este tema. Pueden utilizar de referencia los subtítulos de las diapositivas y ustedes ir copiando o escribiendo con sus palabras lo que van entendiendo. Eh, Tiene que ser a mano y después le toman una foto y lo suben a la asignación del Edmodo. Lo voy a dejar pues como lo hemos hecho, más o menos como para el día miércoles, jueves, para que ustedes tengan tiempo de hacerlo. Y pues obviamente se les va a facilitar mucho porque pues al ser un video pues pueden detenerle, escribirlo y demás, ¿no? Pero sí es importante que traten de hacer el esquema para que ustedes puedan entender mejor el tema, ¿no? Bien, vamos a ver la República Restaurada que está en dos etapas, ¿no? En dos etapas que en su conjunto duran alrededor de 9 años y comienza el 15 de julio de 1867 con la entrada de Benito Juárez y de todo su gobierno a la Ciudad de México. Recordando que para esa fecha Maximiliano de Habsburgo pues ya había sido eh, quitado del poder. Y esta época de la República Restaurada termina con el triunfo de la Revolución de Tuxtepec en 1876, que es una etapa de la historia donde Porfirio Díaz reclama un fraude electoral. Ahorita lo vamos a ver un poquito más a detalle. Son dos presidentes los que están en esta etapa, Benito Juárez de 1867 a 1872, teniendo en cuenta que Benito Juárez fue reelegido en 1871. Benito Juárez muere en el 72 estando en funciones como presidente de la República. Es creo que de los pocos presidentes que mueren de manera natural estando en funciones. Y Sebastián Lerdo de Tejada es elegido presidente para el periodo del 76 al 77, de 1876 a 1800, perdón, de 1872 a 1876. Benito Juárez, este personaje que es modelo para muchos políticos, ese personaje que nos han enseñado desde la primaria, que es como el modelo a seguir de persona, etcétera, y que también es la inspiración pues, para algunos que nos gusta peinarnos de ladito. Benito Juárez podríamos decir que tuvo algunas acciones importantes, pero que hay cosas que nos dicen del que están un tanto equivocadas. ¿Por qué? Porque cuando hablamos, por ejemplo, de la separación de la iglesia y el Estado, siempre ponemos a Benito Juárez como que fue el que la realizó, cuando no es así, en realidad fue Lerdo de Tejada. Siempre ponemos que Benito Juárez es la persona que quitó algunos poderes a la iglesia y se los dio al Estado. Vamos a ver que en realidad no pasa así. Pero Benito Juárez sí realizó muchas cosas. Se tuvo que enfrentar, su gobierno fue un gobierno muy accidentado porque se tuvo que enfrentar a muchos grupos de conservadores, grupos de bandoleros que se dedicaban a robar cualquier carreta que veían en los caminos de nuestro país. Y esto que era lo que tenía que hacer Benito Juárez, pues tenía que tranquilizar esos movimientos, tenía que sofocar esos pequeñas erupciones de fuego que había, pero en muchas ocasiones esto lo hacía suprimiendo las garantías individuales. ¿Qué quiere decir esto? Que lo hacía con represión, que lo hacía de manera violenta,
que lo hacía con la única intención de calmar ese levantamiento, pero que dejaba de lado los derechos humanos de las personas. También algo que hay que destacar de Benito Juárez es el impulso que le da la educación como un pilar en la reconstrucción del país. Para esta época ya acertadamente se tenía la idea de que la educación tenía que ser un pilar y de que la educación era la única manera de que podía salir adelante el país. Entonces Benito Juárez lo que hace en una primera instancia decide darle este carácter a la educación de laica, gratuita y obligatoria que hasta la fecha se tiene, ¿no? Que la educación básica tiene que ser laica, gratuita y obligatoria. Hace una reestructuración muy fuerte en las finanzas públicas y aquí es otra de las cosas que también tenemos como erróneas que nos enseñan en nuestra vida cotidiana, porque siempre decimos que Porfirio Díaz es quien inicia o es el que trae el ferrocarril a nuestro país, y la realidad es que no. Benito Juárez es el primero que pone en marcha la construcción de un ferrocarril que en esta época pues fue la del ferrocarril México-Veracruz, ¿no? Conectar el puerto de Veracruz con la Ciudad de México. Con Sebastián Lerdo de Tejada, Sebastián Lerdo de Tejada era un personaje menos, ¿cómo podríamos decir? Como menos popular, era un personaje que era muy frío, muy seco, pero que se dedicaba a trabajar realmente. Y él es el que hace realmente esta división entre la iglesia y el Estado. En primer lugar, porque expulsa a los jesuitas. Recordemos el semestre pasado que hablamos que los jesuitas eran una orden religiosa que se encargaba de la cuestión hospitalaria, que tenían algunos colegios, pero que también tenían un poco que ver con la Santa Inquisición. Entonces Lerdo de Tejada decide expulsarlos del país, pero también aquí es algo que sucede que prohíbe todas las manifestaciones religiosas públicas, lo cual genera conflictos con la iglesia. ¿A qué nos referimos con manifestaciones religiosas públicas? Pues lo que vemos ahora como las peregrinaciones que van al templo, a lo mejor misas que celebran, no sé, en el mercado, o cuando hay una fiesta patronal que andan tronando cohetes, que hacen una feria alrededor de las iglesias. Todo ese tipo de manifestaciones, Lerdo de Tejada decide prohibirlas, ¿no? Y esto provoca pues un serio conflicto con la iglesia. También inicia la construcción de una pequeña red telegráfica en el centro del país. Y en la cuestión educativa, lo que hace es la creación de escuelas mixtas. Hasta este entonces, la educación estaba solamente reservada para unos cuantos, como ya lo hemos visto, pero que aparte de esa discriminación que se hacía, pues la educación solamente era para los hombres. Entonces Lerdo de Tejada decide abrir escuelas mixtas donde hombres y mujeres ya podían recibir clases dentro del mismo salón. Entonces esto es un gran avance que ya se estaba teniendo en la reconstrucción de nuestro país. Lerdo de Tejada, al igual que su antecesor Benito Juárez, busca la reelección, pero su triunfo fue desconocido por Porfirio Díaz a través del plan de Tuxtepec. ¿Quién diría, no, que Porfirio Díaz, ese personaje que duró más de 30 años en el poder, que se estuvo reeligiendo muchas veces, pues fue uno de los personajes que le reclamó a Benito Juárez su reelección, que le reclamó a Sebastián Lerdo de Tejada su reelección, y que, bueno, con este plan de Tuxtepec, donde le reclama a Lerdo de Tejada el por qué se reelige, incluso le reclama que hubo fraude electoral, pues provoca que Lerdo de Tejada renuncie y se vaya exiliado a los Estados Unidos, específicamente a Nueva York, donde muere en 1889. Si se fijan, es un recorrido muy pequeño, pero con las cosas más importantes que se hicieron en estos años, ¿no? Que estamos hablando de 11 años y que podemos destacar precisamente sobre todo la cuestión educativa, que ya se pone en un carácter laica, gratuita y obligatoria, que se abren las escuelas mixtas y este conflicto que hay con la Iglesia Católica donde se les quita el poder, se les quita toda la cuestión del registro civil, los panteones, cuestiones de los tributos y se pasan al gobierno, ¿no?
Eso es como lo más importante en estos dos gobiernos. Y pasaríamos ahora a lo que es el porfiriato. El porfiriato, que lo podemos dividir, hay que tener en cuenta que el porfiriato no es una época de años seguida, sino que se corta 4 años, del 80 al 84, se corta el porfiriato. De 1876 a 1880 es el primer periodo presidencial de don Porfirio Díaz. De 1880 a 1884, Manuel González asume la presidencia, y a partir de 1884 y hasta 1911, Porfirio Díaz se queda como presidente de nuestro país. Para algunas personas, Porfirio Díaz es un dictador, ha sido el peor presidente de México. Para otros, donde yo ahí medio me incluyo, podríamos decir que es el mejor presidente que ha tenido nuestro país. Porque a pesar de haber durado alrededor de 30 años o más en el poder, pues fue el primer presidente que le pudo dar estabilidad a nuestro país. Para efectos de la materia y para que sea un poquito más comprensible este periodo del porfiriato, decidí separar en tres grandes etapas su gobierno. Del 76 al 80 lo titulé como la etapa del orden, la paz y la justicia. Del 80 a 1900, la etapa del desarrollo económico, y de 1900 a 1911 como la etapa del descontento. Vamos a ver de qué se trata cada uno. Porfirio Díaz, si ustedes lo ven ahí en su pantalla, la imagen de cuando sale del colegio militar, se ve como si fuera un morrillo muy chiquillo, y la otra imagen donde ya aparece con bigote, que es cuando se enfrenta al ejército francés en la invasión francesa. Porfirio Díaz nace en Oaxaca en 1830. Porfirio Díaz es un militar de carrera muy destacado, y hay que tener algo en cuenta aquí: era de ideología liberal. Recordemos las anteriores clases cuando hablamos de la ideología liberal, que eran estos personajes que estaban prácticamente peleados con la Iglesia Católica. Eran estos personajes que querían instaurar una república democrática, una república donde hubiera participación de toda la sociedad. Y bueno, hay que tener muy bien en cuenta esto de la ideología liberal, porque lo vamos a ver al ratito cómo cambia totalmente su forma de pensar. En 1867 él se postula por primera vez a la presidencia de la República, pero perdió con otro oaxaqueño que es Benito Juárez. Para ese entonces Porfirio Díaz tenía 37 años de edad, y bueno, él decide retirarse, se va a su rancho, y lo convencen de volverse a postular en 1871, pero pierde otra vez contra Benito Juárez. ¿Y qué pasa en esta ocasión? Él lanza el Plan de la Noria, donde invita a todos los militares a derrocar a Benito Juárez, pero ese plan fracasa. Porfirio Díaz era un militar muy respetado, era un militar que lo seguía mucho las gentes, por eso invitaba a sus demás compañeros pues para decir: hay que derrocar a Juárez porque hizo un fraude electoral, cosa que no prosperó. En 1876 se vuelve a postular a la presidencia, hagan de cuenta que era como el peje de aquella época. Y en el 76 se vuelve a postular y vuelve a perder ahora contra Lerdo de Tejada, y lanza el plan de Tuxtepec. Pero ahora hizo una jugada maestra, porque no solamente invita a los militares a derrocar a Juárez, sino que ahora empieza a dialogar con la Iglesia Católica. Se aprovecha que la Iglesia Católica estaba peleada con el gobierno de Lerdo de Tejada, por lo que acabamos de decir que se suprimieron todos los actos de culto público, y lanza el plan de Tuxtepec con militares y con la Iglesia Católica para levantarse en armas contra el gobierno de Lerdo de Tejada, y pues bueno, logra que se vaya don Sebastián y él se vuelve a postular a las elecciones, donde ahora sí gana. Entonces, este es más o menos como que la vida, ¿no? La vida política de don Porfirio en un inicio. Se postula a la presidencia 3 veces, las 3 las pierde, pero es hasta la cuarta realmente, cuando lanza el plan de Tuxtepec, ya sin Lerdo de Tejada, que gana la presidencia de la República. Veamos la primera etapa, que les digo que le quise titular
orden, paz y justicia. En esta primera etapa, que hablábamos que era de 1876 a 1880, Porfirio Díaz se dedica a pacificar el país, se dedica a estabilizar el país, se da cuenta que no puede haber un gobierno que funcione, no puede haber un país que avance sin antes estabilizar y sin antes pacificar. De tal forma que cuando él llega a la presidencia logra hacer negociaciones con el Congreso de la Unión para otorgarle poderes extraordinarios como presidente. Es decir, prácticamente hacer que el presidente fuera un todopoderoso, que no tuviera la necesidad de pedirle permiso al Congreso de la Unión, a la Cámara de Diputados, a la Cámara de Senadores, a los gobiernos de los estados, para poder hacer las cosas. O sea, lo que decía don Porfirio Díaz era lo que se hacía y punto. También lo que hace es reemplazar a todos los jefes militares del país, los empieza a mover de tal forma que su idea era crear un equipo de confianza, un equipo militar de confianza en el cual él pudiera tener toda esa oportunidad de manejarlos como él quisiera, que si hubiera necesidad de ir a calmar a un grupo de revoltosos, pues de inmediato lo hiciera, ¿no? Sin decirle, oiga señor, no están mal las cosas, nada, simplemente lo que buscaba era un equipo de confianza que le dijera, sí señor, lo que usted ordene. También Porfirio Díaz se caracterizó mucho por estabilizar a la sociedad utilizando la represión. Cualquier persona que se levantara en contra del gobierno, cualquier persona que se atreviera a levantar la voz, utilizaba la represión. Él prácticamente que utilizaba, pues podríamos decir como esta visión de asustar a la gente, de decirles, miren, los de tal pueblo se levantaron contra mí y vean lo que les pasó. Si ustedes lo hacen, les va a pasar lo peor. Entonces, la represión, más que aplacar, era también para atacar psicológicamente a la sociedad para que se quedaran calladitos. Otra cosa que es cuando les digo que era importante ver la de la cuestión liberal, pues él empieza a pactar con la iglesia, ¿no? Ya pactó en un primer momento para quitar a Lerdo de Tejada, ahora ya como presidente pacta con la iglesia, pero para que la iglesia recupere el cobro de diezmos que se le había quitado. Entonces, le regresa ese poder económico a la iglesia católica para que pues puedan trabajar juntos, ¿no? No se molesten entre sí. Porfirio Díaz también fue muy inteligente en la cuestión de recaudar fondos para el gobierno. Él cuando recibe al país lo recibe endeudado, lo recibe en quiebra. Ya lo habíamos dicho en anterior clase que el país estaba pobre y que el poco dinero que que había en las arcas del gobierno, pues era para el funcionamiento del gobierno, pero no había dinero para obras públicas ni nada. De tal forma que Porfirio Díaz empieza a crear nuevos impuestos, empieza a tener un mayor control en los ingresos, pero sobre todo en qué es en lo que se gasta, ¿no? Empieza como que a ya meter estas cuestiones de contabilidad, de administración dentro del gobierno. Y esto lo hace de la mano con un grupo muy importante que se llamaban los científicos. Los científicos eran personajes encabezados por Yves Limantour, así se apellidaba el señor, se me fue el nombre, Francis, no recuerdo el nombre, pero su apellido es Yves Limantour, que eran personas preparadas, eran personas estudiadas, que casi todos venían incluso de haber estudiado en Francia, y que traen todas estas ideas de administración, de progreso, de obras públicas y demás. Entonces, este grupo de los científicos es muy importante dentro del periodo de gobierno de Porfirio Díaz, porque son los que le dan control, le dan estabilidad, en un primer lugar, a las finanzas públicas de nuestro país. En la segunda etapa es donde este grupo de los científicos toman más poder, porque es la etapa del crecimiento económico. En primer lugar, el crecimiento económico se da por la fuerte inversión que realiza en infraestructura. Hace la construcción de más líneas del ferrocarril,
de líneas telefónicas, de líneas telegráficas, porque imagínate, para poder llevar una carta, pues tenías que mandarla a través de un servicio pues, de un jinete, de una carreta. Entonces imagínate los días que se tardaba en llegar una carta, por ejemplo, de Aguascalientes a la Ciudad de México y viceversa. Y ahora con las líneas telefónicas y las líneas telegráficas, a lo mejor no hacía la línea directamente entre Aguascalientes y México, pero a lo mejor era entre León y México. Y ya de León a Aguascalientes pues se venían en caballo. Entonces esto lo que hacía en un primera instancia pues era facilitar los medios de comunicación. Le da un gran impulso a la agricultura, a la minería, al comercio. Fomenta mucho sobre todo la creación de pequeñas industrias, de pequeñas fábricas y sobre todo reacondiciona, modifica, hace más grandes los puertos de Veracruz, de Manzanillo y Tampico, que ya se veían rebasados y bueno, al reacondicionar estos puertos, lo que provoca es que se pueda atraer más importación y también la exportación de productos. Invierte en educación. Cuando ustedes estén grandes y algún día lleguen a ser la gobernadora o el presidente de la república, siempre traten de invertir en educación, porque la educación es la llave para que pueda avanzar el país. Y Porfirio Díaz se da cuenta de esto. Cambia los programas, los planes de estudios y ahora le da mayor peso a la filosofía positivista y al estudio de la historia. No recuerdo si ya lo hemos visto qué es el positivismo, pero es todo este conocimiento, toda esta generación de conocimiento con base en cuestiones científicas, ¿no? Se deja de lado el conocimiento religioso, el conocimiento empírico, y ahora se imparten clases, bueno, con un sustento científico. Y obviamente le da un mayor peso a la historia para crear este sentimiento de nacionalismo dentro de las personas. Recordemos cuando estábamos en la primaria o en la secundaria, bueno, por ejemplo, yo cuando estaba en la primaria, se hacían eventos, por ejemplo, era de ley los honores a la bandera, con el juramento a la bandera, el himno, bla, bla, bla. Pero, por ejemplo, no sé, el evento de la expropiación petrolera. O sea, si hay una especie como de representación con Lázaro Cárdenas, agarraban un morrillo y lo ponían ahí con un bigotito y póngase a leer ahí la declaratoria de expropiación, la batalla del 5 de mayo, el día de la independencia, el día de la revolución. Todo este tipo de cosas lo que va generando en el pequeño estudiante, pues este sentimiento de nacionalismo y se va alimentando conforme vas avanzando en el sistema educativo. Por eso era importante para Porfirio Díaz ponerles el estudio de la historia. Otra de las cosas muy importantes es que se promulga una ley reglamentaria de educación. Uno se podrá imaginar que cuando habla de ley reglamentaria, pues era para las escuelas o era para el funcionamiento, ¿no? con los profesores. Y la realidad es que no. Esta ley reglamentaria lo que hacía era controlar, presionar, fomentar en los padres de familia o en los tutores que se cumplieran con las obligaciones de mandar a los niños, de mandar a los chicos a las escuelas. Recordemos que ya para este entonces la educación era obligatoria, la educación básica, que era a lo mejor 2, 3 añitos de primaria, ya era obligatoria y bueno, con esta ley reglamentaria lo que se buscaba era que el padre de familia o el tutor mandara de verdad a su hijo a la escuela. Se le da forma a la Universidad Nacional de México, que años después se convierte en la Universidad Nacional Autónoma de México, y se inaugura la Escuela Naval Militar. Hasta aquí está muy padre el asunto, pero en esta segunda etapa, don Porfirio Díaz hace unas cositas que son pues peligrosas o que son hasta cierto punto un poco malas. ¿Por qué? Se aprovecha del gran poder que empieza a ganar don Porfirio Díaz y empieza a negociar con el Congreso de la Unión una reforma constitucional
para que se cancelen las limitaciones para ser reelegido como presidente. Hasta ese momento la Constitución del 58, me parece, sí, 58, si no se me va el avión, de 1858, marcaba que el presidente de la República tenía la posibilidad de reelegirse una vez. Entonces, el periodo presidencial, a diferencia de ahora que son 6 años, en aquel tiempo el periodo presidencial eran 4 años y terminaba tu primer periodo y podías lanzarte en campaña para reelegirte a un segundo periodo de 4 años. Terminas tu segundo periodo y te vas. Entonces, Porfirio Díaz lo que hace es modificar esta parte de la Constitución para que las reelecciones puedan ser ilimitadas, de tal forma que un presidente pueda durar pues todo lo que le resta de vida, que fue lo que pasó con Porfirio Díaz, ¿no? Prácticamente. Por eso es por lo que dura tantos años en el poder. También lo que provoca esta ambición de control, de poder, es el arresto de opositores y de líderes obreros. Sobre todo manda a matar a algunos periodistas que lo criticaban, periodistas que trataban de decir la verdad, y elimina la libertad de prensa. Aquel periodista, aquel periódico, que se atreviera a hablar mal de su gobierno, que se atreviera a hablar del señor presidente de la República, le iba mal. En el mejor de los casos le cerraban el negocio y tan, pero también pues los mandaba a matar, seamos sinceros. Esta es una segunda etapa. Entonces, si se fijan, aquí es donde se empieza como a deformar la gran visión de país que tenía Porfirio Díaz. Una visión donde fomentaba la educación, donde fomentaba el crecimiento económico, donde empezaban a invertir en infraestructura los gobiernos, pero que por su ambición de poder, su ambición de control, se empieza a ir deformando. Y eso nos lleva a la tercera etapa, que es la etapa del descontento. Una etapa en la cual es de 1900 a 1911. Una etapa en la cual los trabajadores, pues sí, se la pasaban trabaje, pero ellos nunca notaban la mejora económica. Las ganancias, todo se lo quedaba el patrón, como hasta ahora sucede en algunos casos. Y bueno, era obvio que pues al suceder esto, pues no les alcanzaba para sobrevivir a los empleados. También al haber represión, al haber la detención de los líderes obreros, pues había pérdida de derechos laborales, había huelgas, había violencia, el gobierno los reprimía violentamente, hubo matanzas de muchos trabajadores. También otra de las cosas en esta tercera etapa es que la Ciudad de México se consolida como el centro político del país. Porfirio Díaz hace una especie de modernización del país, pero especialmente de la Ciudad de México. Manda a construir varios lugares, varios monumentos, como es el Ángel de la Independencia. Aquí en Aguascalientes, por ejemplo, el Teatro Morelos, el Teatro Juárez en Guanajuato, el Teatro Macedonio Alcalá en Oaxaca, el Teatro Degollado en Guadalajara. Teatros que tienen un estilo, una esencia europea. Si alguien tiene la oportunidad de ir, sobre todo al Teatro Juárez en Guanajuato, sus interiores todavía se conservan tal cual y está muy padre. O sea, a mí me tocó ver un evento, una gala de danza cuando me tocó ir a estudiar a Guanajuato. Y me tocó verlo en un palco y no, está muy padre porque te remontas a aquellas épocas, ¿no? Con las sillas de madera, toda la infraestructura antigua. Y es esta visión que tenía Porfirio Díaz de afrancesar, ese es el término que utilizan algunos autores, afrancesar el país. Ya lo hizo con el grupo de los científicos, ahora lo hago con el tema cultural, lo hago con el trazo de algunas calles, con algunos eventos, en fin. Y esto lo hace con el fin de ir demostrando una imagen del país como de una imagen de progreso y demás. Dentro de esta transformación que trata de hacer,
pues bueno, consolida la Ciudad de México como el centro político del país, como el centro cultural del país, ¿no? Incluso, por ejemplo, el Monumento a la Revolución, en una primera instancia, iba a ser la sede del Poder Legislativo, iba a ser la Cámara de Diputados. Cuando tengan también la oportunidad de ir a México y de visitar el museo del Monumento a la Revolución, ahí está la maqueta original del gran palacio legislativo que trataba de hacer Porfirio Díaz. Lo que queda ahora como el Monumento a la Revolución iba a ser solamente la cúpula del centro, y ya el palacio estaba hacia los costados. Y es impresionante ver la opulencia que trataba de mostrar Porfirio Díaz. Obviamente no le alcanzó el tiempo, se atravesó la Revolución Mexicana, y bueno, ¿quién diría que ese intento de poder legislativo que iba a hacer en ese palacio se quedó como el monumento a la revolución? Todo este tipo de cosas, incluyendo la opulencia que quería demostrar don Porfirio Díaz, aunado a la pérdida de derechos laborales, a la huelga, a la represión, a que los trabajadores no notaban la mejora económica, provocó una crisis económica que afectó mucho a las familias de clase media baja, y también afectó mucho la cuestión de la desigualdad social. ¿Se acuerdan cuando veíamos a don Porfirio Díaz en sus inicios? Pues era un chico que vestía normal, ¿no? Como cualquier militar, incluso hasta de forma humilde. En el ex convento de Santo Domingo, en Oaxaca, hay una sala dedicada a Porfirio Díaz, y hay unas fotografías de Porfirio Díaz vestido de una manera humilde, con guaraches, pantalón de manta, etcétera. Y cuando llega al poder, pues acá está el señor con su saquito, su gorrito acá de Catrín, su bastón, su bigote bien peinado. Vean, por ejemplo, en esta imagen de acá arriba, acá donde tengo el mouse, las clases altas, cómo era como vestían, y las clases medias bajas. O sea, era una desigualdad social muy fuerte, muy profunda, que se fue agudizando con el paso de los años del porfiriato. De tal forma que para 1910, que es cuando 1909, que es cuando empieza a surgir un personaje que se llama Francisco I. Madero, pues bueno, estas clases medias bajas son las que alimentan la lucha de la Revolución Mexicana. Hasta aquí terminamos con la etapa del porfiriato. La siguiente clase que veamos a Francisco I. Madero, veremos un poquito más del porfiriato, sobre todo en la cuestión del descontento, ¿no?, de esta tercera etapa. Una declaración que hace a un medio estadounidense donde dice México está preparado para la democracia, y al final dice que en él se echa para atrás. Y cómo surge Francisco I. Madero. Francisco I. Madero, un chaparrito, un ranchero chaparrito, bien chiquito, como líder de la Revolución Mexicana. Hagan la actividad, una actividad sencilla, que repito, pues en el video lo hacen rápido, le toman la foto y lo mandan a la asignación del Edmodo. Nos vemos, cuídense mucho, síganse cuidando, no bajen la guardia con esto del cobicho, y nos vemos, chavos, cuídense mucho.